Diálogo 118. Si no os aceptáis como sois. Habla Dios Padre. Criaturita. Abba. Escucha, escribe, y aprende. Son tantas las lecciones, de lo que han de saber, y entender. Y hacer, para salvarse, pequeños. Pero en el fondo, no creáis, que es para eruditos, la salvación. Ni para los sabios. Ni para los que son perfectos, como lo es María Santísima. Yo veo, mis niños, lo lejos que os sentís, de la perfección virtuosa, de vuestra Santísima Madre. Pero, mis pequeños, yo os voy pidiendo, que deis los pasitos, que sé que podéis dar. Cada uno, a su propio paso, y nivel que tenéis. Tengo a los míos, que al leer las vidas de mis santos, se paralizan, pensando lo lejos, que están de ello. Pero, mis niños, creen que no comprendo, lo lejos que está el mundo, todo, de mis santos preceptos. Lo lejos, que estáis todos de mí. Y viendo esto, ¿cómo no voy a premiar, grandemente, el esfuerzo que hacen algunas, de mis criaturas, de los últimos tiempos, para agradarme? ¿Creéis que no lo veo? ¿Que no lo tomo en cuenta? La normalidad, de lo que sois, y hacéis, es diabólica. Esa es ahora, vuestra normalidad. ¿Han bajado la? Veo a un corredor, en una competencia, que ha bajado la barra, que ha de saltar a un nivel mínimo. A 10 o 20 centímetros del piso. Y entiendo que antes, esta barra estaba a más de 1 metro de altura. Y el deportista tenía que entrenar grandemente para brincar este obstáculo. Así, es la idea que tenéis, de lo que es la santidad. Pero si bien, no lo es. Tampoco, os exijo, lo que no podéis, darme ahora. Mis niños, diciendo esto, hay algo que no condono. Y es, cuando actuáis, como si yo, Dios, me equivocara. Sí, mis niños, lo habéis escuchado bien. Cuando actuáis, y opináis, como si la criatura tuviera la razón, por encima de la sabiduría misma, que es el cielo. Lo decís, en vuestro lenguaje cotidiano. Dios se equivocó conmigo. Así, con esa soltura, con esa inconsciencia, con esa ingratitud. Y entonces, os sometéis a medidas extremas. En ocasiones. Para modificar, mi error. Esto, es de un mal, que no tiene nombre. Si os he hecho, morenitos. O bajitos. O regordetes, o si no os he dado, los bienes que soñáis. ¿Creéis, que es? Porque soy injusto, o me equivoco. Tratáis a vuestro Dios. Con la medida humana. De la falibilidad. En vez de ver. Que siempre sois vosotros, los que falláis. Al no aceptar, las circunstancias, y condiciones, en las que yo, Dios Padre Creador, y mi Santo Hijo Redentor, os hemos puesto. Llegáis al extremo, de decir que, me he equivocado, en el género, que os he dado. Y hacéis aberración, porque, si os he creado masculino, os queréis comportar, y vestir de femenino, y a la inversa. ¿Vosotros creéis, que en algo tan delicado, no pondría exactamente, lo que ha de ser? Cada condición vuestra, es la más adecuada, para vuestra santificación. Pero debéis comenzar, por aceptar, que así la he designado, yo, para cada uno de vosotros. Yo os di vuestro género, vuestra fisonomía, vuestra familia, vuestras características, vuestro medio social, y familiar. En el que habíais de desarrollaros, y crecer. Yo, Dios Padre, fui escogiendo las virtudes, y dones, que tocarían a cada uno. Y los defectos, que tendríais que soportar, para vuestra humildad. Sin la cual, no hay camino espiritual. Pero vosotros, soberbios hijos míos, queréis cambiar todo, lo que os he dado. Y haceros, como si fueseis, los artesanos del universo, los creadores de las criaturas. Os sometéis, a operaciones quirúrgicas, para cambiar en vosotros, lo que yo he establecido. Y en eso, me estáis diciendo, que Dios se equivoca. ¿Lo podéis ver? Y si tenéis un color de piel, hacéis lo que sea, para poneros una más blanca. Que no es, lo que yo os di, porque os la hubiera dado, desde un principio. Si no os aceptáis, como sois difícilmente, avanzaréis en la humildad. Que es la aceptación, de ser quien sois. Y os estaréis peleando, con vosotros mismos, y conmigo.
oportunidad para que el maligno entre a vuestras vidas, a regir. Porque así es como él actúa. Modificando, y alterando, y adulterando mi obra. Eso es lo que pretende. Y vosotros lo permitís, incluso con vuestra propia fisionomía, mis niños. Os ha dado, por manipular, la genética. Que es el laboratorio mismo, de mi creación. Y estáis creando, monstruos sin alma. Porque esta, el alma, yo, Dios Padre, la insuflo, en el momento sagrado de la concepción. Y vosotros, no solo estáis procreando, fuera de mi institución del matrimonio. Estáis jugando, con vuestros hijos, en los laboratorios. ¿Que no veis, lo delicado que es mi equilibrio, de lo creado? ¿Que solo yo, puedo medirlo y llevarlo? Si vosotros hacéis, esos experimentos, os lo digo, estáis creando monstruos, seres sin alma. Y en vosotros mismos, os estáis volviendo, de apariencia monstruosa. Las aberraciones, decoloraciones, con que marcáis vuestra piel, los tatuajes. Son agravio a mis ojos. Y esas perforaciones inmundas, que habéis hecho, con vuestros cuerpos, que he creado, como templos del Espíritu Santo. ¿O estáis esclavizados a ellos, o los insultáis, de maneras aberrantes? Ya no solo, es el insulto, con el impudor en el vestir. Ni que hombres, vistan como mujeres, y mujeres como hombres. Ahora, me afrentáis, constantemente, con las aberraciones, que hacéis con vuestros cuerpos. Cuando lo bello, es la limpieza, la pulcritud, la sencillez, y el pudor. No más, necesitáis, en el vestido, que cumplir, con estas características, que os enumero. Pero no tenéis, ya respeto por nada. No andéis descubiertas, con impudor. Os lo ha dicho, mi hijo. Y, sobre todas las cosas, cubríos con adoración, y reverencia, al entrar a mis casas. No entréis, a ellas con impudor. Julio, 19 año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.